A las 2:30 de la madrugada, el email arribó puntualmente, en el preciso instante en que las luces de la cabina se apagaban y el paisaje de Sao Paulo se difuminaba entre las nubes. Tema: notificación de terminación de contrato. De manera instantánea, en cuestión de segundos. Le resultaba difícil comprender la lectura. Continué observando, considerando la posibilidad de que la pantalla todavía no hubiera completado su carga. Sin embargo, allí se encontraba. Todo se encontraba allí, claro como el agua. Me gustaría que me proporcionaras tu nombre, cargo y la cita que te causó tristeza. Ha sido despedido de su trabajo en Venturon Technologies. De manera inmediata. Se le ha retirado el permiso de entrada. Evite volver a visitar cualquier instalación de la compañía. Sin recibir llamadas, sin asistir a reuniones, sin expresar agradecimientos. Solamente esta última y concisa notificación. ¿Qué hay del emisor? El nombre es Grayson Hart. El propio CEO. 2 semanas atrás, la misma persona que me había pedido ayuda levantó la mano y me aseguró: confío plenamente en ti para resolver esta situación. Localidad de Marín. Observé a mi alrededor dentro de la cabina. Mientras tanto, el resto de las personas se encontraba en pleno descanso. En la plataforma de la clase ejecutiva, me resguardaron con antifaces y zapatillas de un tono burdeos. En medio de la cabina, solo se escuchaba el estruendo de los motores, envuelto en un repentino y profundo silencio. 1 década. 3 bloques de tierra. La ciudad de Tokio marcaba el punto de partida. La complejidad de la ciudad de Londres. La clave es Sao Paulo. No ingresé a esta empresa de la nada. Fue elaborado por mí. 3 enormes empresas a nivel mundial. Un desplazamiento coordinado en dirección a Venturon. 1,5 mil millones durante el transcurso de 5 años. Y en ese momento, ya no estaba empleado en ese lugar. Experimentaba una sensación de frescor en la zona del pecho. La competencia no fue el problema. Aún no. Tengo una pregunta. Como si hubieran removido las tablas del piso justo cuando estaba a mitad de camino. Permanecí observando la computadora frente a mí por un minuto adicional. Así que, en silencio, introduje mi mano debajo del asiento y extraje otro portátil, de color negro, sin ninguna marca y encriptado. Nadie en Venturon tenía conocimiento sobre la existencia de la única computadora. Abrí la puerta. Ya está hecho. Observé la pantalla iluminándose. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Creían que ahí terminaba mi recorrido. Tenían escasa información sobre el inicio de otro evento, el cual había tenido lugar 3 semanas antes. Me encontraba erguido en la sala de cristal, en el piso 32, observando a hombres maduros rescatar un acuerdo de $400 millones. La empresa europea, conocida por sus constantes dificultades, había abandonado la tarea a mitad de camino. La normativa se encontraba en un estado de gran temor. Los auspiciadores estaban creando dibujos con sus dedos. El vicepresidente de Comercial Global estaba a punto de llorar. No aguardé a que me lo solicitaran. Al ingresar, cogí la propuesta que estaba desatendida sobre la mesa, modifiqué la disposición principal en un lapso de 20 minutos y pedí una reunión privada con el CEO de la empresa. Al día siguiente, el acuerdo no solo se mantuvo, sino que se amplió para abarcar 2 áreas adicionales. Esa no fue la primera vez que hice un milagro por Venturon. Después de ganar, fue el último en llegar. En la sala de alto nivel se encontraba una copa de vino espumoso. Hubo un aplauso generalizado. Con una sonrisa en el rostro, Grayson expresó: es el líder ideal para llevarnos al próximo nivel. Incluso hubo quien incorporó el chisme sobre una posible promoción en la charla al marcharse. Ejecutivo de ventas a nivel mundial. Infolk Integral. El título resultaba excesivamente pretencioso y poco acertado, ya que no solo abordaba el tema de la estrategia. Mi función era ser el escudo protector, la persona a la que recurrían cuando los ejecutivos no lograban aterrizar el avión. Había realizado acuerdos con grandes empresas de energía, gigantes de las telecomunicaciones y departamentos de relaciones exteriores. Dominaba 4 lenguas, portaba 2 móviles y residí durante 7 años lejos de la terminal aérea. Logré que Venturon diera la impresión de ser más sólido de lo que en realidad era. Sin embargo, el título nunca fue recibido. Una semana más tarde, brindando con champán, me comunicaron que estaban planeando promocionarme. Después, durante la revisión. Después, todo quedó en calma. Al inicio, creí que estaba exagerando. Puede ser que estuvieran realizando cambios en la estructura.
Tal vez el Departamento de Recursos Humanos estaba operando con poca agilidad. Es posible que sí. En esta ocasión. No es nada en contra tuya. Fue en ese momento cuando percibí el sonido. Ocurrió en el momento de la primera comida del día. Me encontraba en la sala contigua de reuniones, organizando un portafolio. La puerta se encontraba ligeramente abierta. Expresé, que venga. Hubo risas por parte de un integrante del grupo. Maren posee astucia, no obstante, seamos honestos. Al ingresar a la habitación, nadie mostraba interés en entablar conversación. Tenía todo bajo control. Otra persona contestó afirmativamente. No resultaba ser la persona idónea para ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva. Se desempeñaba principalmente como operaria en terreno. Actuando como un negociador de renombre, podrían simplemente retirarse y dejar atrás el tema. Esa situación tuvo un impacto más significativo en mí que no lograr la promoción. Dado que la realidad resultaba obvia. No deseaban darme un ascenso. Intentaron detener mi avance. Exceso de confianza. Hay una excesiva cantidad de limpieza. Hay demasiados beneficios sin controlar. Solía ser la persona a la que recurrían en la empresa en momentos de necesidad, pero rara vez era la persona destacada en la mesa al recibir reconocimiento. Permanecí en la sala de conferencias desierta, sujetando con fuerza la cartera en la que había invertido semanas de trabajo, cuando una triste y difícil de explicar revelación se apoderó de mí. El mérito no era el punto. Se refería a la percepción del peligro. Los prudentes iban en aumento. Los bulliciosos, especialmente aquellos con similitudes a mi persona, incrementaban su nivel de inteligencia. Y aún no había logrado superar la dificultad. No causé ningún alboroto. Regresé a mi lugar de trabajo. He realizado la reserva de 3 viajes internacionales con trayecto de ida y vuelta. Comencé a laborar en el acuerdo más importante que haya tenido la compañía hasta el momento. Si no me otorgaban el título, me encargaría de obtenerlo por mi cuenta. Resulta curioso que la traición generalmente no conlleve grandes catástrofes. En ocasiones. Se compara a un tobogán que se desliza lentamente, pasando desapercibido al principio. Cuando te encuentras en una habitación con los pies sumergidos en el agua, surge la pregunta sobre el momento en que todo comenzó. Hace un año, Mallory Hart se encontraba en aprietos. Recién la contrataron en Davenport para desempeñarse como consultora de estrategia. Un título sin utilidad, influenciado por Legacy. La descendiente de Grayson. Carecía de habilidades técnicas. Tan solo cuento con 2 años de trayectoria en el ámbito empresarial. Y un error de gran magnitud. Durante una evaluación con un cliente, se produjo de manera involuntaria una filtración de datos que reveló la información personal de un colega piloto en Singapur. El incidente tendría que haber sido motivo de gran controversia en la opinión pública. La preocupación invadía al equipo jurídico. El equipo de mercadeo mostraba oposición. ¿Qué pasa con Grayson? Recibí una llamada. Por favor, lávame sin molestar, pidió mientras hablaba por teléfono. No tenía intención. Tan solo lo tenía claro. No hubo ninguna discusión. He retomado el contacto con todas las personas importantes en mi vida. Me esforcé sin pausa para impedir que se desatara un alboroto. Examiné la narrativa en una versión de prueba que no fue publicada en los blogs especializados. Incluso fui contactado por los medios de comunicación para solicitar que no se hiciera referencia a su nombre en los comunicados de prensa. No recibí agradecimientos de nadie. No hice ninguna pregunta. Decidí que se trataba de fidelidad. Velar por la seguridad de la empresa implicaba resguardar a cada individuo dentro de la organización. Hasta la hija del CEO. Sin embargo, la fidelidad comenzó a debilitarse al no haber acuerdo unánime. A tan solo 3 días de emprender mi travesía por todo el continente. He creado una carpeta compartida para concluir el informe de queja en relación al convenio con Trident. Durante semanas, me dediqué a perfeccionar estas páginas. Enumeration. Realización de un análisis. Propuesta de estructura. Deja todo tal y como lo encontraste. Allí se encontraban. Excelente. Tal cual como los había dejado. Salvo una pequeña particularidad. En la información del archivo se indicaba que Mallory Hart era la autora. Al principio, creí que se trataba de un equívoco. Tal vez lo descargué y lo guardé sin darme cuenta. Al iniciar la presentación, noté que había realizado modificaciones mínimas. Reescribí los puntos esenciales y realicé pequeños ajustes en la configuración,
conservando la estructura original sin cambios. La estructura pertenecía a mí. Lo que era mío, ahora me pertenece. No se encontraban los nombres. Ni siquiera tuvo la cortesía de comunicármelo. En esa ocasión nocturna. Mientras me encontraba en mi piso, observaba cómo las luces de la urbe resplandecían justo al otro lado de mi ventana. Observé la transparencia hasta que las palabras desaparecieron. Posteriormente, realicé una acción que no me llena de orgullo. La he desconectado. No me atreví a enfrentarla. No he enviado ningún mensaje a Grayson. No le mencioné a Soul. Ya que tenía un presentimiento, conocía el desenlace inevitable. Sería rechazado. Como una posible colaboración. Podrían decir que me estaba inventando todo. La situación empeora. Podrían interpretarlo como un comportamiento controlador o sentimental. Cuando una mujer reclama autoridad, esa palabra aparece inevitablemente. Por lo tanto, opté por guardar silencio. He vaciado los bolsillos. Finalicé la planificación de mi viaje en avión. Decidí para mí misma que no tenía relevancia. Sin duda tenía relevancia. Debido a que la sensación de malestar no resultaba insoportable. No resultaba ser un elemento explosivo. Desapareció poco a poco. Cada vez que recibía elogios por su astuta táctica. En cada reunión, al observar cómo repetía mis ideas como si fueran propias, sentía la necesidad de respaldarla. Le tabac au bijou. Rescaté su buena fama. En este momento, estaba dañando mi imagen pública. Jamás solía perder la calma. Incluso en momentos de crisis empresarial. Incluso cuando los directivos se esfumaban en las salas. Y menos aún cuando mi porvenir personal empezaba a tambalearse debajo de mí. Al percatarme de que no alcanzaría el ascenso, al ver el nombre de Mallory en mis documentos y al sentir la carga de la exclusión, no solté ni un grito. No me escondí de la tormenta. Di un giro. Permaneci tranquilo. De manera estratégica. En realidad, había comenzado la fabricación del paracaídas medio año atrás. No era por prever una traición, sino por lo que había aprendido de mis vivencias. El poder respalda a la dirección, no a la fidelidad. La apariencia de Venturón no fue siempre la misma. Resultó ser muy molesto cuando me uní. Continuaba progresando con esfuerzo hacia el corazón de la ciudad, demostrando astucia y verdadero deseo de éxito. Con el transcurso del tiempo, se sumaron financistas y las directrices se definieron. Hubo un cambio en la cultura corporativa. Grayson optó por dejar de contratar a los profesionales más destacados y comenzó a promover a los empleados más confiables. El equipo de desarrollo de nuevas ideas se ha cansado. La dificultad ha incrementado. Y aquellos con pensamientos autónomos vieron cómo su influencia se desvanecía gradualmente. Varios de ellos fueron compañeros cercanos míos. Unos se desempeñaban como consejeros. Cada uno de nosotros edificó en silencio, al igual que yo. El Venturón ya no estaba presente. Contacté con el proyecto Travanta. Sin la presencia de una piscina de lodo. Sin celebración para los seguidores. Necesito únicamente un nombre. Una normativa legal. Un grupo en expansión de ingenieros experimentados, especialistas en producto y profesionales en regulaciones que comprendían la frustración de ser dejados de lado por la tecnología que los había convertido en pioneros. Cada sección de Travanta había sido creada con el propósito específico de reparar los daños causados por Venturón. Priorizar la agilidad en vez de la burocracia. En lugar de ejercer control, se busca transparencia. Con un enfoque principal en el cliente en todo momento. No hacemos publicidad de eso. No era necesario para nosotros. La compañía no guardaba rencor. Un porvenir aguardaba ser puesto en marcha. Opté por no decir nada. Permanecía sujeto a un acuerdo contractual. Continuaba generando mi confianza. No tenía intenciones de cortar lazos a menos que alguien más los cortara antes. Llegó en un momento que no habíamos previsto. Durante una extensa cena en Sao Paulo, me encontraba en compañía de Luaz Mata, quien es el director ejecutivo de Brasil Inc., uno de los 3 despachos de abogados que participaron en el pacto de Trident. Después de finalizar nuestra tercera ronda de propuestas de acuerdos, él se esforzaba por tomar un trago de whisky. Su cintura estaba curvada hacia atrás. Había logrado deshacerse de la enorme presión de tomar decisiones que involucraban miles de millones de dólares. Su mirada se posó en mí. Con un enfoque serio. Guarda silencio. Me planteó una pregunta para la cual no me encontraba listo. ¿Por cuánto tiempo te gustaría encabezar en vez de seguir?
Decidí detenerme por un momento. Con la cuchara ya en la boca. Sostuvo: tu forma de expresarte no denota que seas un trabajador. Pareces ser una persona que ha creado algo desde sus inicios. ¿Por qué no te haces cargo de la compañía? Una risa contenida escapó de sus labios al ser herido por otra persona. Mostró una sonrisa, pero no soltó una carcajada. En caso de que optes por modificar eso, contáctame. A ciertos individuos les agrada respaldar a los líderes, ahora prefieren respaldar a los íconos. Esa situación quedó grabada en mi memoria. No solo por su grandeza, que era evidente, sino por su capacidad de mostrar todo aquello que trataba de evitar. Era algo que los clientes notaban. Notaban la diferencia entre aquellos que actuaban y aquellos que eran beneficiarios. Ellos observaron lo que presencié. Información sobre cuestiones políticas. Las filtraciones sobre avances tecnológicos. El incómodo silencio que sigue a los excelentes resultados. Y allí estaban, pendientes de mí. En espera. Al volver a Nueva York. Mantuve en secreto las palabras de Luis, sin compartirlas con nadie. Aún no les he mencionado acerca de las comunicaciones internacionales que he comenzado a recibir del consultor legal de Telnova. Incluso las preguntas detalladas del departamento legal de Eurocom sobre otras formas de colaboración. Sin embargo, se había expandido la operatividad de Travanta. Organicé encuentros discretos con el equipo principal, incluyendo a la antigua directora legal Gene Park, el experto en sistemas Raheem Silva y el exasesor financiero Noah Tan. El correo electrónico de la empresa no es utilizado por nosotros. No solíamos encontrarnos en el lugar de trabajo. Nos encontrábamos en el piso tarde en la noche, utilizando canales encriptados. Todo cuadró perfectamente. Venturón pensaba que se encontraba a una distancia menor. Sin embargo, había dado comienzo a algo invisible para ellos. Una compañía no requiere hacer acuerdos basados en influencias, sino en objetivos claros. Si una persona llegara al salón de baile de alto nivel sin saber nada, creería que se trata de una ceremonia de coronación. Mantelería en tono dorado, lámparas de cristal, un cuarteto lleno de alegría. No obstante, la compañía no invirtió fondos en una fiesta para el crecimiento estratégico. En realidad, se trató de una conmemoración por el ascenso de Mallory Hart a vicepresidenta de Planificación Global. Resultaba difícil deshacerse de la ironía. Él había creado esa separación, partiendo desde cero, laborando en solitario desde 3 usos horarios poco convencionales. Tratando de persuadir a los inversionistas europeos de que Venturón no solo era una compañía tecnológica con un gran potencial, en un momento en que la propuesta de una estrategia global parecía demasiado ambiciosa para una empresa de tamaño medio con una sede limitada. El sendero fue trazado con enojo, viajes vespertinos y nocturnos, y un conocimiento profundo de las siglas de 6 letras. En ese momento, me hallaba sentado debajo de una elegante lámpara, con una sonrisa en el rostro, sujetando una copa de champán que aún estaba llena, fingiendo celebrar en honor a la mujer que había tomado mi lugar, mi equipo y mi trayectoria personal. Mallory Lucía Esplendida. Claro que sí. Una mujer de cabello claro, luciendo un atuendo festivo, con las respuestas preparadas de antemano. Al mirar a los directivos, pronunció expresiones entretenidas como colaboración internacional y libre circulación, mientras los encargados de comunicación registraban la información. Expresó su gratitud a cada uno de los presentes mientras levantaba su copa. Es un privilegio aceptar esta responsabilidad y seguir la dirección estratégica que nuestra compañía ha liderado desde sus inicios. Permanecí en su retaguardia, entre la penumbra y el reflejo del espejo. No revelé mi identidad, ni hice referencia a los tratos concretados en Tokio, ni mencioné los acuerdos de negociación que había suscrito. Gene Park, quien solía ser mi compañera en el ámbito legal y ahora forma parte del grupo inicial de Travanta, se aproximó y levantó su copa. La experiencia fue increíble. De manera inesperada, mostró gran generosidad. Individuos que solían colaborar estrechamente ahora evitaban cruzar miradas después de tanto tiempo compartiendo labores. Algunas personas, las más amables, mostraron una sonrisa de sorpresa, mientras que otras manifestaron: reconozco que no es correcto, pero necesito mantener mi empleo. Al concluir su discurso, Grayson agarró el micrófono. Manteniendo una postura erguida y refinada, vistiendo un traje hecho a la medida. Su voz irradiaba autenticidad en medio de una multitud de incrédulos. Comenzó diciendo que habían sido testigos del crecimiento de Mallory en su cargo. No hay persona más idónea para encabezar nuestro proyecto principal, y mucho menos para dirigir nuestra expansión a nivel mundial mediante la colaboración con Trident. Experimenté rigidez en mi cuerpo.
Los presentes en la sala comenzaron a aplaudir. Acto seguido, se volvió un poco y expresó: durante su próxima travesía, seguramente estará imaginando a Maureen como parte de ese cambio que está experimentando. Pensando en mí mientras sueñas. Actuando como guía y consejero. Haciendo como si hubiera recibido y orientado a la mujer que ocupó mi lugar. En un piso que había edificado personalmente. En una empresa que estaba a punto de finalizar después de 10 meses navegando por diferentes usos horarios. Experimenté una sensación de opresión en el abdomen. Tenía ganas de soltar una carcajada, o de gritar, o de verter champán en una esfera de nieve. Por el contrario, fue mi voz la que se elevó en un grito. Hasta me esforcé por dibujar una sonrisa. Una sonrisa fingida y ensayada. Los espectadores aplaudieron una vez más. Viví la simulación de que el ruido no provenía de mi trasero al chocar con el cristal de mi estómago. Sin embargo, en mi interior, la vergüenza me consumía como si fuera ácido en la piel. No era por estar siendo sustituido, sino por la expectativa de colaborar en esa tarea. Con elegancia y tranquilidad, como un soldado ejemplar que reconoce el momento oportuno para retirarse. Inhalé profundamente antes de probar mi primer trago de champán. La experiencia resultó ser muy apacible. Mallory se volteó y apuntó con el dedo. Un ambiente acogedor y positivo. Ojalá podamos discutir la disposición urbana de Sao Paulo antes de las reuniones. Sigo trabajando en la resolución de ciertos aspectos relacionados con Europa. Le indiqué tranquilamente que debería encargarse de eso. Acostumbran formular interrogants complicados. Contestó con un sonido de sorpresa. De acuerdo, le comunicaré la información. Siempre encuentras las palabras adecuadas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. La sonrisa que se muestra justo antes de que el puente se eleve. Al estar consciente de que no asistiría, decidí no ir. Aún no tenían conocimiento de eso. Sin embargo, he suscrito un segundo plan de viaje. Sin ella, ni siquiera Grayson ni ningún otro empleado de la compañía, solo colocando mi nombre en un nuevo puesto laboral con un lápiz de color rojo. Cuando arribé a Tokio, llevaba 4 días sin descansar adecuadamente. En la celebración, las felicitaciones poco sinceras, la propuesta de Mallory de recorrer el edificio en Sao Paulo. La publicidad de Grayson me había causado una gran conmoción. Sin embargo, eso ya no tenía relevancia. Lo que aguardaba al cruzar cada puente superaba con creces mi ego. Era algo de gran importancia. El pacto con Trident. Hay 3 empresas de telecomunicaciones que son reconocidas oficialmente. Telnova se encuentra en la ciudad de Tokio. La sede de Eurocom se encuentra en la ciudad de Londres. Y la empresa Brasilink tiene su sede en la ciudad de Sao Paulo. Organizando una salida que había implicado 10 meses de reuniones privadas, integración cultural y establecimiento de confianza para llevarlos a la mesa de diálogo. Contaba con un plazo de 10 días para completar la tarea. 3 urbes. 3 regiones geográficas. No se permitía cometer errores. En la ciudad de Tokio, la tensión se hizo presente de inmediato. Yuki Asano, director de tecnología en Telnova, se destacó por su precisión, escepticismo y franqueza. Si garantizas protección, también extiende esa misma seguridad a tus rivales. ¿Qué razones tenemos para creer en tu compromiso con acciones concretas en lugar de meras promesas? Antes de la llegada del té, me hizo esta pregunta. Entregué la tarjeta virtual que había creado en colaboración con los ingenieros de Venturón, un material que todavía no había sido evaluado por la junta directiva. Le detallé los procedimientos precisos que habíamos adaptado para satisfacer los requisitos de diversas áreas geográficas. Repetición constante en tiempo real. Arquitectura sin confianza. Al finalizar, no soltó una carcajada. Solo dejó escapar un grito. Expresó comprender la razón de tu envío. El resto de las personas mantienen una conversación. No logran comprender. Tras la reunión, nos dirigimos juntos hacia su vehículo. Decidí parar. Así que inquirí con delicadeza. ¿Qué pasaría si existiera un diseño con una velocidad reducida? ¿Podríamos utilizar la tecnología actual, reduciendo la cantidad de intermediarios entre la solicitud y la distribución? Yuki giró sobre sí misma. ¿Estás hablando de una cantidad menor de Venturón? De esa manera. No obtuvo respuesta. Sin embargo, al llegar a su vehículo, se volteó y expresó: envíe de nuevo los papeles. De forma confidencial. En la ciudad de Londres, el departamento jurídico de Eurocom mostraba mayor inquietud.
La regulación modificada por el Brexit había transformado la complejidad en algo inalcanzable. El contrato común de Venturón estaba lleno de términos confusos. Ya se había identificado previamente. No había sido revisado. Por lo tanto, me encargué de solucionarlo por mi cuenta. A las 11:40, me encontraba en un estudio que había alquilado por 2 noches, revisando los conceptos utilizando mis propios métodos, los cuales habíamos creado de forma discreta con la orientación de Trevante. El nombre de Gene Park. Al día siguiente por la mañana. Actualicé los términos en la pizarra reluciente de la oficina del alcalde de Eurocom. La líder principal. Linda Clark, una mujer pragmática. Levanté sus labios. Comentó que esto no cumplía con las normas de Venturón. Contesté que era el nivel de eficacia establecido. Si no disfrutas de esperar durante 3 semanas y ver 50 líneas rojas, esta situación puede resultar desfavorable para ti. Se aproximó a la entrada. Has completado la tarea? Estoy de acuerdo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Linda. Estoy de acuerdo, tal vez en futuras negociaciones. Ocuparás un asiento en la parte de la pizarra opuesta a esta. Experimenté una sensación de inquietud en mi ser. No solo me causó asombro. Hice una propuesta. Quisiera saber la razón por la cual ya no ocupaba el cargo de ejecutiva en la compañía a la que afirmaba pertenecer. Y no estaba solo. En eso. Al llegar a Sao Paulo, me mantenía con café y determinación. El encuentro en Brasil marcó el desenlace de la situación. La disposición de los recursos económicos, la comparación de los ingresos y la protección de la información, todos los equipos de color rojo reunidos en una única sala. Y lo que es aún más grave. Se esperaba que Mallory estuviera presente. Debería haberme dado claridad. No llevó a cabo la acción. Tenía la certeza de que no lo iba a hacer. Modifiqué mi plan de viaje de forma repentina, me recuperé mientras visitaba Argentina y me aseguré de que ninguna unidad interna pudiera monitorear mis acciones al instante. Venturón creyó que al día siguiente despegaría. Me encontraba en el suelo. Terminé la tarea. El encuentro con el CEO Luis Mata se extendió por un lapso de 4 horas. Me sorprendió la magnitud del riesgo, la exposición de capital y los modelos de respaldo a largo plazo. Al ajustarme a los números, aquellos que la directiva había trabajado arduamente para lograr, me puse de pie y exhalé. Tengo fe en ti, Marín, expresó, al pasar la mano por la mesa. Sin embargo, tengo desconfianza hacia Venturón. Estás al tanto, ¿cierto? Entiendo la situación. Si en el futuro esto se elimina, no se va a borrar. Su mirada estaba clavada en la mía. Si no te marchas. Fui el que te contactó en primer lugar. Me pregunté en voz baja si existiría una forma de concretar este acuerdo sin correr riesgos, sin lidiar con la política, el bullicio y las celebraciones. ¿Estarías dispuesto en ese caso? Luis evitó dirigir la mirada. Conoces la solución. 3 localidades, 3 encuentros, 3 semillas calladas sembradas. En todas ellas se repite el mismo esquema. Duda sobre Venturón, fe en mi persona, no en el emblema, en mí. Cargo con la responsabilidad de la compañía a través de diferentes hemisferios y usos horarios de manera frenética. Contesto interrogantes anticipadamente, redacto acuerdos en mis ratos libres y me debato entre incertidumbres de gran magnitud y compromisos de gran envergadura. No es solo que esté finalizando una negociación. Me encuentro en el proceso de abrir una puerta. Mientras atravesábamos el Ecuador, las luces de la cabina comenzaron a apagarse. Observo a través de la ventana. La extensa negrura que yace debajo se despliega sin fin. Al revisar nuevamente las actas de la reunión en Sao Paulo en mi computadora, los montos totales del acuerdo continúan presentes. Los números han perdido su relevancia. El cliente se encuentra presente. El acuerdo ha sido sellado. Debería ser el instante de mayor satisfacción profesional para mí. Por el contrario, la pantalla se quiebra. El servidor interno me está dando problemas. Voy a intentarlo una vez más. Se ha recibido una alerta de entrada. Accedo a Slack con un clic. La reunión ha llegado a su fin. El calendario de la compañía ha desaparecido. Mi perspectiva exterior se encuentra obstaculizada. Entendido. Un mensaje de correo electrónico. Tema a tratar. Notificación de terminación de contrato. En vigor de forma inmediata. Persona que envía un mensaje. El nombre de pila es Grayson Hart. Me detuve en la primera oración. Mi corazón se sintió como si fuera una herida abierta. Localidad de Marín.
En vigor de forma inmediata. Ha sido despedido de su trabajo en Ventura Technologies. Se han anulado todas las acreditaciones y actividades siguiendo el protocolo médico. Evite mentir a posibles clientes, usuarios o compañeros en el futuro. Evita los saludos. No, gracias. Sin necesidad de dar razones. Nada más que un cuchillo. Se acercó sigilosamente hasta llegar a mis brazos. A una altitud de 10.650 metros. Un instant. Permanecí inmóvil por completo. Los asistentes de vuelo se desplazaban en silencio por el pasillo, recogiendo uvas apenas probadas del servicio nocturno. En mi entorno. Mientras tanto, otros ejecutivos descansaban debajo de sus elegantes zapatos oscuros. Personas que no están conscientes de sus acciones. Una vez más, la pantalla de mi computadora se ha oscurecido. En esta ocasión reinaba la completa oscuridad. Fueron puestos en la red. Estuve en la búsqueda de mi celular. El resultado es idéntico. La VPN está siendo impedida. Las credenciales no son correctas. Ni siquiera se acordaron de mi lista de contactos internos. Se eliminaron mis datos. De repente. No habrá encuentro. No pude argumentar a favor de mi postura. No se trató de una reorganización. La tarea se llevó a cabo con éxito. El agravio resultó más hiriente que la elección en cuestión. No aguardaron su llegada. No se dignaron a sostener mi mirada. Mientras me encontraba en el suelo, recibí disparos sin que se escuchara ningún ruido. Únicamente. Tras concretar el acuerdo más importante en la historia de la empresa, era de esperar que estuviera furioso, con una corbata apretada alrededor de mi cuello en algún rincón del pasillo. Se encontraba irritado. Principalmente, experimenté una sensación de ofensa. Mi despido no se debió a mi rendimiento, sino a la percepción de que era prescindible, influent. Era percibido como alguien que no cargaba con toda la responsabilidad de la expansión internacional de la empresa. Se creyó que al interrumpir el acceso se interrumpiría el dominio. Creían que al eliminar mi dirección de correo electrónico perdería poder. Creían que no contaban con respaldo. Han cometido un error. 6 semanas atrás, mucho tiempo antes de que Grayson se transformara en la presencia callada. Antes de que Mallory recibiera un ascenso injusto, seguí las normas y empecé a hacer copias de seguridad de mis apuntes de las operaciones de Trident de manera confidencial. El comité legal lo había autorizado como medida preventiva. Norma para transacciones arriesgadas entre empresas que se llevan a cabo a través de distintas fronteras y lenguajes. Ya lo poseía. La orden presidencial, la copia del acuerdo, el plan económico, las grabaciones de las conversaciones, e inclusive las opiniones de los compradores. Les negaron la posibilidad de comunicarse con ellos. Alvideron. Era yo quien mantenía la comunicación con esos clientes. Sin mí, habrían perdido el contacto. Exploré debajo de la silla, extraje el teléfono blanco y negro que nunca empleaba para tareas del sistema y lo coloqué encima de la mesa. Se escuchó en completo silencio. Encriptación de datos. Sin conexión. Estaba en disposición de hacer el intento. La luz de la habitación oscura hacía resplandecer el empapelado. Un diseño de marca formal. Todo preparado. La empresa Tradvanta. Accedí a la carpeta encriptada. Todo se encontraba allí. Cada táctica de mercadeo, cada elemento crucial en todas las ediciones de cada acuerdo. Desde el punto de vista legal, tenía la misma validez que el mío. Finalmente, la furia se aquietó. Sin embargo, no ingiero fuego. En calidad de resolución. Grayson no solamente me ha disparado. Fui puesto en libertad. Creían que al cortarme en pleno vuelo me causarían un gran daño. Sin embargo, únicamente cortó la hebra restante que tenía. Tomé un papel en blanco, coloqué mis manos en el teclado y escribí 3 palabras sencillas. Iniciar. Después de cerrar la ventana, me observé a mí mismo. A través de la ventana, el cielo permanecía oscuro. Sin embargo, divisé un horizonte azul claro por vez primera en varios meses. Desde el volante, la ciudad lucía idéntica. Contemplé el paisaje, las estructuras de madera y vidrio siendo expuestas al sol vespertino, los corceles oscuros moviéndose de un lado a otro, los viajeros apresurados con sus tazas de café y dispositivos móviles como si todo permaneciera igual. Sin embargo, desde mi perspectiva, todo se había transformado. Llegamos al ayuntamiento de Venturan a las 8:40 de la mañana. Antes de partir, me quedé parado observando el edificio al que había accedido prácticamente a diario durante los últimos 9 años.
Daba la impresión de ser de menor tamaño que en mi memoria. Quizás en ese momento lo percibía de otra manera. Al ingresar al vestíbulo rodeado de muros, me di cuenta de que aquel lugar no era verdaderamente mío, no era simplemente una casa. Daniel, el guardia, me agarraba con rigidez mientras se reía. Con gestos peculiares, mencionó la señorita Blake. No le comuniqué que debía venir hoy. Con tranquilidad expresé que no le había avisado de mi presencia, mientras sujetaba la cadena. Coloqué la misma alrededor de la entrada. No hay nada. Señal de alto. Una indicación para el acceso y la salida. Daniel se llenó de terror. Lamento mucho. Simplemente que... Esta mañana, el Departamento de Recursos Humanos accedió al sistema. Déramer la grima. No hubo ninguna discusión. La responsabilidad no recaía en él. Se mostraba más irritado que yo. Durante mi estancia en ese sitio, compartí los años más valiosos de mi existencia, entre estar adentro y afuera de ese lugar. Experimenté una extraña emoción que me sobrecogió. No se trataba de enojo. No se trataba de llanto. Simplemente. Un sentimiento de vacío. Cual un espectro que se asoma a un pasado que ha desaparecido. Finalmente, aguardé por el ascensor. No fui atendido por la persona en recepción. Casi ni me prestó atención con la mirada. Mi nombre fue eliminado de la mesa ubicada en el área de conferencias del 27º piso. En ese momento, la pantalla digital mostraba las siglas VPM. Integración estratégica de Hart. Al regresar a mi anterior apartamento, reinaba un silencio absoluto. Ninguna de las personas reconocibles parecía querer cruzar miradas. Los expertos que se acercaron a mí con datos observaban detenidamente la pared. Tan pronto como salí del ascensor, uno de ellos se puso de pie y se dirigió en silencio hacia la sala de conferencias. Evita inclure saludos. Sin lugar a dudas, no se realizarán cuestionamientos. Sin deseos de explorar. Mi escritorio fue cambiado de lugar. Las plantas que había logrado conservar a pesar de los desastres y la reducción de fondos ya no estaban presentes. La misiva de agradecimiento al cliente de Eurocom se había extraviado. Hasta mi asiento fue cambiado por uno recién adquirido. El adhesivo permanecía en la parte trasera. Permanecí en ese lugar por un instante, observando la superficie vacía donde solía estar mi tarjeta de identificación laboral. La identificación con mi nombre se había extraviado. Permanecia inmoval. Jubilation. En una mesa próxima. Alle un duplicado del boletín informativo interno. En el correo electrónico se mencionaba que Mallory Hart dirigirá Trident Partnership con el objetivo de promover el crecimiento a nivel mundial. Abrí el documento y realicé apuntes. Después de la renuncia de Maren Blake, Mallory Hart, en calidad de vicepresidenta, se encargaría por completo de dirigir la planificación del proceso de cambio. Una palabra que ha perdido su significado debido a lo ocurrido. La mujer que había finalizado la transacción. No recibió ningún tipo de reconocimiento. Trasladada a través de 3 continentes con el propósito de llevar a cabo acuerdos comerciales. Desde mi punto de vista, logré rescatar 2 de los 3 acuerdos de la situación fallida. Guardé la noticia dentro de mi atuendo. Después partí. Regresando a las calles. La apariencia de la ciudad denotaba mayor fortaleza que en el pasado. Los sonidos se percibían con mayor nitidez. La temperatura del ambiente descendió. La multitud se aproximaba. A nadie le importaba mi situación de haber sido secuestrado. Recorrí algunas manzanas hasta llegar al antiguo hotel donde solía hospedarme entre mis viajes internacionales. Era del conocimiento de todos que se encontraba en ese lugar. No recibí ninguna pregunta. Me asignaron una habitación en el 5º nivel con vista al río. Me encargué de cerrar la ventana. Decidí quitarme el calzado. Tomé asiento en el borde del suelo. Después de varios días, la cuenca estaba cubierta de humo por primera vez. Me di el permiso de experimentarlo. La habitación se encontraba en penumbra. No se trataba de tristeza. No se trató de una pérdida. Se entendía que el sitio en el que me encontraba nunca me había presenciado de verdad. Mi mente, mi voz y mi existencia habían sido utilizadas, pero ahora, tan solo recibí una carta de gran relevancia y un comunicado para los medios, pero me habían dejado de lado como un simple recurso en la sala de prensa. Sin embargo, no se encontraba dañado. Gozaba de libertad. Extrae mi portátil. La que no estaba encendida. La alternativa. En el interior de la máquina blanca de Matty se encontraba guardado el porvenir que había comenzado a planear en silencio.
Accedí al portal del cliente, el cual había sido desarrollado con la colaboración de Yene y Raem. El código se encontraba flotando, impecable y preparado. Accedí al registro de contactos. El nombre de Luis Mata. El nombre de Yuki Asano. El nombre de la persona es Linda Clark. Acto seguido, sin vacilar, mandé 3 emails. Cada persona contaba con 4 términos únicamente. Se abrió la puerta. Al día siguiente por la mañana, mandé 3 emails. Tomé asiento en completo silencio, disfrutando de una taza de café sin compañía. Un croissant que rechazaba ser degustado. De repente, mi ordenador se encendió a mi lado. El cuarto permanecía en completo silencio. Sin festejo. Sin burbujas. Sin sacar de su envoltorio. Nada más que el silencio. Sin embargo, no me refiero al vacío absoluto. Historia de la humanidad. En menos de 1 hora de enviar mi mensaje, el sistema asignó a los 3 clientes. Cada uno de ellos contaba con citas programadas para explorar junto al equipo de Trivanta. No hay necesidad de hacer cambios radicales. Pequeños avances en el camino hacia el cambio. No se escuchaba ni un ruido, no había discusiones, señalamientos ni intimidaciones. Nada más que el sonido del silencio. El silencio que lo expresa todo. El silencio revelador que indica claramente quién mantiene el control de la situación y quién ha perdido por completo el dominio de la conversación. Venturón no estaba bajo ningún tipo de ataque. Se encontraba siendo desatendido. En el caso de una compañía de ese tipo, el silencio no significa falta de presencia. Se trata de un proceso legal. Cerca de la 1 de la tarde, Grayson hizo un último intento. Se encargó de que un representante de relaciones con inversores contactara de manera pública a las 3 compañías clientes, mencionándolas como una actualización conjunta y pidiendo un comunicado oficial para ratificar la posición destacada de Venturón en el proyecto Trident. Solamente uno de ellos dio contestación. Se trató de un mensaje conciso. Evita incluir saludos. Sin obstáculos. Venturón dejó de dirigirnos la palabra. Claro que sí. Permanecí un largo tiempo mirando las palabras en la pantalla. Eran elementales. Sin fin. Sin embargo, su importancia superaba a cualquier distinción que Venturón me hubiera dado. No contesté de forma inmediata. Por el contrario, me puse de pie y descendí por las escaleras hasta llegar a la ventana que alcanzaba hasta mi cintura. Bajo mis pies, la ciudad tembló. Lejos del silencio que reinaba en los 32 pisos inferiores, donde me encontraba. El lugar que me había avisado en silencio, cerró su establecimiento en una lengua que ya no podía entender. Sin hacer ningún tipo de sonido. Mejor en privado. Se encontraba solo. En serio. Esa noche, Jenny hizo una llamada. Expresó que estaban armando un alboroto. Mallory se encuentra en un estado de enojo. Grayson sospecha que eres el responsable de todo. Sin embargo, no hay forma de demostrarlo. Los clientes no responderán a ninguna de las llamadas. Contesté diciendo que no era necesario que lo hicieran. ¿Estás completamente seguro de que no deseas? No tenía conocimiento de eso. ¿Podrías crear un aviso publicitario? ¿Hay gente? Observé la pantalla resplandeciente. En el recién estrenado sitio web de Trivanta, únicamente se encontraban las publicaciones de Raem. En ningún momento hizo referencia a mi nombre. No se contaba con un apartado destinado a los creadores. No hay nada que decir acerca de mí. Necesitamos únicamente un logotipo. Una marca en el suelo y un compromiso. Lo edificado es propiedad de aquellos que lo edificaron. Expresé en tono suave que no. Por favor, pido que guarden silencio un poco más. Esto no se trata de represalias. Esto es transparencia absoluta. La transmisión fue silenciosa. Recién estaba empezando. Son las 9:30 de la mañana. La rueda de prensa se transmitió en directo. Sin enseñas. Sin celebración de presentación. Sin la función de mensajería en LinkedIn. Necesitamos un anuncio discreto y refinado que se lance de manera directa en la plataforma de comunicación de Trivanta. Divulgado de manera sutil, con un objetivo definido y definitivo. Trivanta Inc. Se complace en anunciar una colaboración estratégica a nivel global con Telnova, Eurocom y Brasilink. Un contrato de 7 años por $1.500 millones permitirá la incorporación gradual de servicios de nube secundaria en 3 áreas geográficas, transformando la forma en que las empresas se conectan a nivel mundial. Si necesita información para la prensa, puede comunicarse con Trivanta Tech,
empresa liderada por Marin Blake en su cargo de CEO. Así concluimos. No se hace referencia a Venturón. Sin alardes. Solo se trata de ser preciso y estar presente. A partir de las 10 de la mañana, los emails comenzaron a llegar en gran cantidad. No de mis excompañeros, sino de profesionales de los medios, expertos y grupos de inversión. Individuos que desconocían por completo la existencia de Travanta hasta el día de hoy. Se interesaron en conocer cómo una compañía que carecía de presencia en línea hasta la semana pasada logró concretar la adquisición más confiable de 3 clientes legales simultáneamente. A las 10 de la mañana y 45, se dio a conocer el inicio de la sesión de intercambio comercial. Después, añadimos 2 adicionales. Después de 6. A las 11:15 de la mañana. Un mensaje de TechWatch Global me sorprendió gratamente. Probó un poco de té y mostró una sonrisa. Todo quedó en completo silencio. ¿Cuál era la identidad de Travanta? ¿Cuál era la razón detrás de la locura que afectaba a todos en Venturón? Al regresar a la torre de cristal de Venturón, el silencio dio paso al desorden. Mallory había decidido excluir a los 3 directores de comunicaciones junior cerrando la puerta de la sala de conferencias. Apenas. Se percibía su voz a través de las paredes en completo silencio. Recibí un mensaje legal de parte de Jenny. Estaban tratando de redactar un documento de acusación. Grayson planeaba culparme de sabotaje en el exterior. No contesté. No había nada que comentar. No había motivo para entablar una discusión. Grayson no fue objeto de sabotaje. Fue completamente arrasado. La ventaja de edificar poder de manera discreta es que pasa desapercibido hasta que está completado. Desconocen el punto de origen ni la magnitud de su propagación. De pronto, se dan cuenta de que han perdido el dominio de la situación. La distinción entre sonido y claridad. El canto del Venturón resonaba en el aire. Mi mente estaba despejada. Al mediodía con 20 minutos, el diario financiero consideró la acción como la modificación más relevante en la estrategia tecnológica de la empresa desde la transformación de Altavix en 2011. A la 1:15 de la tarde, Travanta había recibido más de 70 peticiones de asociación y propuestas de encuentros con inversionistas, ninguna de las cuales habíamos aceptado. Aún no. Cuando la plataforma finalmente dejó de funcionar. Mientras tanto, Yuki, Linda y Luis, los clientes, permanecieron en completo silencio. Sin boletines informativos. Sin mensajes en Twitter que proporcionen explicaciones. No había razón para justificar nada. Optaron por una alternativa distinta y me seleccionaron a mí. Igualmente para mí. A las 2 de la tarde, Raim ingresó a la sala del hotel con una botella de espumoso sin alcohol y una versión impresa del comunicado para los medios. Parecía que éramos los pioneros de una empresa emergente con un enfoque tradicional. Pregunté en voz alta si iban a colocar esto en un marco. Contesté que podía hacerme el tatuaje de inmediato. Recibí un boleto desde la ciudad de Manila. Además, el aspecto financiero. El presupuesto de despliegue fue transferido a la cuenta. Jenny había repasado cada detalle. No se llevó a cabo ningún intercambio. Derramé lágrimas y sentí un gran alivio al respirar. Evita proporciona consuelo. Expresión de agradecimiento. No se trató de una cuestión de suerte. Se trató de una planificación detallada. Cada acción se realizó con un propósito específico. Cada diálogo fue cuidadosamente organizado. Se brinda atención personalizada a todos los clientes. No he restado clientes a Venturón. Logré obtener su confianza mientras Venturón se encontraba ocupado promoviendo juegos de poder y títulos sin sustancia. En la noche, me llegó un mensaje corto de un número que me resultaba familiar, aunque no lo tenía registrado en mis contactos. Grayson. Una sola vez lo probé y lo escribí correctamente antes de que finalizara. No emitió ningún grito. No hubo debate. Al darse cuenta de lo que han extraviado, todos suelen formular la misma interrogante. ¿Se trató de algo personal? Claro que sí, por supuesto. Además, se desempeñaba en su campo laboral con gran habilidad. Enfoque estratégico. No sirve para nada. Permanecí junto a la ventana observando la urbe durante la noche. La ventana ya no emanaba frío. Experimenté una sensación de salvación. Todo había sido retirado en completo silencio. Lo había recuperado en completo silencio. Libre de publicidad. Sin buscar represalias. Necesito únicamente un nombre. En una sola página. El nombre de Maren Blake.
El director ejecutivo bajo la mirada de todo el planeta. No fue por mi solicitud, sino porque el resultado era más elocuente que yo. En Múnich, la sala de reuniones del Congreso Global de Tecnología se encontraba asegurada con un candado de tono azul profundo y una superficie de vidrio brillante. El lujo estaba oculto tras la desesperación. A las 9 de la mañana, Grayson Hart se encontraba en la sala C214, acompañado por su recién nombrado director de estrategia y dos responsables de tecnología vestidos de manera distintiva. El estruendo proveniente del exterior era ensordecedor. Venturón había comunicado sobre un acuerdo estratégico con una compañía emergente de servicios en la nube en Europa Occidental. Se preveía señalar que la confianza de los inversionistas se había visto afectada por la recuperación después del colapso de Travanta. Únicamente los especialistas tenían conocimiento de la realidad. No fue un caos. Se trataba de un dispositivo de seguridad acuática. Estaban desmontándolo. Desde la esquina trasera, presencié el inicio de la instalación de la pantalla de proyección. No había recibido ninguna notificación sobre mi llegada. No era necesario. Estaba listo para la exactitud, no para el espectáculo. Poco a poco, Grayson se aproximó al director ejecutivo de Insights Partnerships, un individuo robusto conocido como Marek Dvorsky. En una ocasión lo encontré en Praga, durante una extensa cena en la que intercambiamos opiniones acerca de la administración de la nube nacional. No lograba recordarme todavía. Sin duda lo realizaría. Eran las 9:15 de la mañana. Avanza un paso hacia adelante. Mantén la calma. Ingresando al lugar. Sus brazos lucían un tono grisáceo, vestía de manera relajada debajo y irradiaba seguridad a medida que avanzaba. Marek se observaba rapidamente. ¿Estás ahí, Maren? Grayson volteó. La transformación en su semblante fue tan brusca que temí que algo saliera mal. Me acerqué a la mesa y extendí mi mano hacia Marek. Es un placer encontrarte otra vez. Marek sujetó su mano con determinación y soltó un grito enérgico. Con dudas pero con interés. Te encuentras en este lugar junto a... Anuncié que era la representante de Travanta y que mi presencia era fundamental en las conversaciones como la contraparte. Un profundo silencio envolvió la habitación, pesado y opresivo. Grayson alargó su brazo. Se trata de una reunión privada. ¿Estás buscando a Maren? Con serenidad, expresé mi negativa. Se trata de una reunión general. Tras la difusión de dos afirmaciones falsas acerca de su potencial de expansión a nivel mundial, Travanta recibió una invitación. Solicitaban transparencia y coherencia los responsables de la Junta. Marek se expresó con calma. Las piezas se ajustaban instantáneamente. Desplegué mi bolso y mostré el mapa de infraestructura de Travanta, impecable, actualizado y en consonancia con nuestros proyectos de crecimiento en la región. El prototipo que teníamos era menos veloz, más ágil y había sido sometido a pruebas exhaustivas. Cada detalle había sido autorizado individualmente por el jefe de tecnología. Marek le comunicó a Grayson que comprendía su perspectiva en esta revisión final, sin embargo, enfatizó la importancia de no tolerar más discrepancias. Después de los eventos relacionados con Trident, Grayson se comunicó con la empresa. Se trató de un acto de sabotaje. No tengo remordimientos. Representó una luz de esperanza. Les ofrecí una alternativa. Optaron por la transparencia en lugar de la política. Grayson giró hacia Marek. ¿Realmente deseas colaborar con alguien que deja su compañía en pleno proceso de negociación? Me dedicó una sonrisa. De carácter afable, sereno y prudente. Expresé mi determinación de no dejar el barco. Los estoy restaurando, prescindiendo de aquellos que iniciaron la división. Se produjo un instante de calma total. Fue en ese momento cuando Marek dirigió su mirada hacia su equipo de abogados. Comentó que realizarían una inspección exhaustiva. Deseo que la propuesta sea la revisión principal. Grayson se volteó bruscamente, como si hubiera sido sorprendido por un ataque repentino. Podría haber finalizado en ese punto. Podría haberme dejado llevar por la suave brisa y permitir que se desvaneciera en la atmósfera tensa de la habitación. Mi propósito al venir no era únicamente ganar. He llegado buscando la dignidad que me fue quitada. En ese momento, sostuve la mirada de Grayson con calma y serenidad, y le expuse: tengo una petición. La rigidez se apoderó de todos. Solo continuaré con la edificación de la infraestructura si no se involucran. No colaboro con individuos que agreden a sus arquitectos en pleno vuelo. En la sala, un profundo silencio se apoderó del ambiente.
Marek titubeó brevemente antes de soltar una carcajada. Le mostré respeto. La expresión facial de Grayson se tornó sombría. Durante un breve momento. No presencié a un CEO, sino a un individuo que comprendió que ya no tenía el control del juego. Salió de la habitación en completo silencio. En el exterior. En Múnich, las calles vibraban con la luminosidad de una tarde de primavera y los visitantes se encontraban en las terrazas de los cafés. Me dirigí a una posada cercana donde Raem y Jene me aguardaban, los dos disfrutando de una taza de café y observando la transmisión en directo de la cumbre en sus dispositivos móviles. Jene suspiró al preguntar si habías escuchado sobre la bomba que habías dejado. Afirmando que no había ninguna bomba, me senté a su lado. Acababa de restablecer mi armonía. Raem alzó su copa en alto. Brindemos en honor al arquitecto. Yo no alcé la mía. No había finalizado todavía. Sin embargo, experimenté una sensación inédita en mucho tiempo. Mi nombre ya no requería ser protegido, pues había ingresado al recinto del cual intentaron excluirme y lo había reclamado como propio a las 7:45 de la mañana. Me dirigí al edificio del gobierno de Trabanta con la luz matutina entrando a través de los grandes ventanales, creando largas franjas de luz que se reflejaban en el suelo impecable y perfectamente delimitado. En el lugar reinaba un silencio acogedor, lejos de ser gélido. Emitía una calma energética única, propia de un sitio diseñado intencionalmente, en la pared de atrás. Se colocó una placa recién instalada, fijada en una superficie de piedra impecable. Trabanta fue establecida por Maren Blake, según lo mencionado. Libre de la presión de las calificaciones, sin esconderse detrás de los éxitos del grupo, sin ser olvidada ni sustituida. Justo allí, terminado al fin, a la vista. Permanecí frente a él durante un extenso periodo, acariciando delicadamente la superficie con mis dedos. Reviviendo cada ocasión en la que mi nombre había sido propuesto en una votación y posteriormente eliminado antes de la reunión. Había dedicado esfuerzo a todos los objetivos que perseguía. Sin embargo, las diapositivas fueron expuestas por otra persona. En ninguno de los comunicados de prensa que había revisado, se había hecho referencia a mi aporte. Durante un extenso periodo, mi capacidad de expresarme se vio considerablemente reducida, aunque jamás lograron acallarme por completo. En ese momento, no era necesario comunicarme verbalmente, ya que la arquitectura se encargaba de expresar mis pensamientos. Volvió a subir por las escaleras. Al ingresar a la habitación, me encontré con un ambiente distinto al típico estilo serio que suelen tener los proyectos pesados de Chrome. En este caso, me recibió una sala con tonos de madera cálidos, una luz suave y paredes que incitan al diálogo en lugar de imponerse. En la mesa, Linda Clark de Eurocom revisaba detenidamente el plan de integración con RAIM. Mientras se encontraba en una videollamada en la esquina, Luis Mata se divertía recordando el más reciente encuentro de fútbol en Brasil. Yuki Asano me había obsequiado 3 bonsáis para decorar la oficina, representando cada uno de los continentes que Trevante respaldaba en la actualidad. Tomé asiento en el extremo de la mesa, sin embargo, no se asemejaba a un trono, sino más bien a armonía. El miércoles pasado, mi teléfono emitió una alerta sin sonido. Mallory Hart había dejado su puesto. De manera inmediata. No hay declaración oficial al respecto. Sin necesidad de realizar una entrevista. Simplemente una charla en el quirófano. Según informantes, la empresa estaría llevando a cabo cambios en su equipo directivo luego de no lograr el éxito en diversas alianzas estratégicas. A nadie le importó mi destino. A nadie le importó de verdad. Pasó una hora y llegó un nuevo aviso. Grace y Hart habían decidido retirar el producto de la venta de forma unánime. Sin causar alboroto. Sin señalamientos. Evitar conflictos en el equipo directivo. Solamente retiro. Un deslizamiento pausado y silencioso que daba la impresión de que estaban tratando de deshacerse de mi presencia. En este preciso momento. Fueron ellos quienes se marcharon. Sin audio. Carecer de herencia. No hay nadie peleando por mantener su postura. ¿Qué hay de mí? No alcé la voz. No tuve ninguna celebración. La venganza nunca fue el objetivo en esta situación. Siempre fue acerca de algo más sencillo. Aún más venerable. Presentar una queja. Al rubricar el acuerdo de acción más tarde en esa jornada, un pacto global que unificaba a los 3 financiadores de Trident bajo una estructura común, no vacilé. No tenía en mente la cifra de $1,5 billones. Las noticias y la venganza no ocuparon mis pensamientos. Mi único pensamiento fue en el nombre que llevo, Maren Blake. ¿De qué manera? Es la primera ocasión.
Estampé mi firma tal y como aparecía. Sin temor. Sin la necesidad de usar un disfraz. Sin mezcla de agua. Tan solo aguardaba ser valorada. Mi presencia siempre venía a la mente automáticamente. En esta ocasión, la fundación decidió incluir mi nombre en un sorteo. Si nunca has experimentado ser excluido de un proyecto que te fue asignado, si nunca has guardado silencio mientras otra persona recibía el reconocimiento, si nunca te han instado a rendirte cuando en realidad estabas dejando ir, presta atención a lo siguiente. Tú no pasas desapercibido. Aries insubstituable. Jamás has sido así. Hay enfrentamientos que se resuelven sin recurrir a la violencia. Es necesario mantener el enfoque. Es necesario mantener la calma. Requieren de un periodo de tiempo. Cuando llegue el instante, permite que tu presencia sea más elocuente que tu sufrimiento. Si los sentimientos que Maren te ha provocado son profundos, si nunca has sido pasado por alto, menospreciado o desechado, no permanezcas en silencio. Estoy fascinado con este vídeo. Escribe un comentario y compártelo con aquellos que puedan beneficiarse de él. Si deseas recibir más relatos que transmitan calma y tranquilidad, puedes suscribirte. Apenas estamos dando nuestros primeros pasos.